Bueno, a partir de ahora estamos grabando la clase. Vamos a empezar con los problemas de redes cristalinas, estructura cristalina de los materiales. ¿Con qué problemas han trabajado el jueves con los jóvenes ayudantes? El 4, el 5, el 6, y Bueno. 11, 12, si no me equivoco. ¿Han tenido alguna dificultad particular con alguno de estos problemas? ¿Cómo les ha ido con la comprensión de la definición de cantidad de átomos por celda, factor de empaquetamiento, densidad teórica, relación entre diámetro y parámetros de red? ¿Alguien se quedó sin comprender algo? Empecemos revisando lo que no se comprendió y después veamos si quieren algún problema en particular para que lo discutamos. ¿Alguien necesita repasar algunas de estas ideas? ¿Cómo les fue con la demostración de que la estructura hexagonal compacta tiene el mismo factor de llenado que la celda FCC? Ese problemita tiene mucha síntesis. Porque, ¿qué característica tiene la red FCC entre las cúbicas? ¿Cuál es el rasgo saliente de la red FCC? Están muy calladitos hoy, jóvenes. ¿Puede repetir la pregunta, profesor? Disculpe. Perdón, tuve un problema de audio. ¿Qué me dijeron? Si puede repetir la pregunta, por favor. ¿Qué característica particular tiene la red FCC entre las redes cúbicas? ¿Están viendo el práctico, el enunciado del práctico? Que tiene... Sí, dígame, lo escucho. La FCC tiene 4 átomos en la celda cúbica. ¿Y eso qué atributo le da a la red FCC? ¿Es lo más compacto posible? Exactamente, ahí está, esa es la red más compacta posible entre las cúbicas, ¿sí? Si contamos en las cúbicas desde la cúbica simple, la cúbica central en el cuerpo, la cúbica central en las caras. Es la forma más eficiente de llenar el espacio con esferas, ¿sí? Es decir, si ustedes quisieran llenar la caja de un camión con pelotas de básquetbol, la forma más eficiente de hacerlo es apilando las pelotas de básquetbol, de acuerdo a cómo está acá. ¿Están viendo el enunciado del práctico ahora en sus pantallas? Sí, profe. Bien. Entonces vean la figura A. Aquí está. Esta es la forma más práctica de apilar esferas porque de esa manera se llena más eficientemente el espacio.
¿Y qué quiere decir un factor de empaquetamiento de 0,74? ¿Qué nos quiere decir eso? Es la relación de los volúmenes, El profe. 74% del volumen de la celda está ocupado por... Correcto. Los dos han dicho muy bien. Es la relación entre los volúmenes, entre volúmenes ocupados por átomos y el volumen disponible en la celda, y es entonces el 74%. Quiere decir que en una celdita elemental, el 74% de ese volumen cúbico está ocupado por los átomos. Quiere decir que en todo ese material, el 74% del volumen de ese material es átomo. El otro 74% son huequitos. No consideremos que dentro del átomo mismo hay mucho espacio vacío, pero no importa mucho. Acá vamos a considerar los átomos como esferas sólidas indeformables, ¿no es cierto? Entonces, la máxima compacticidad se logra cuando se logran que estas esferas estén tangentes entre sí, ¿sí? Son indeformables. Entonces, el 74% es el máximo factor de empaquetamiento que permite las celdas cúbicas. Y resulta que la celda hexagonal compacta también tiene un factor de empaquetamiento 0,74, ¿sí? Lo que yo quería saber es si es que han podido hacer la demostración geométrica de que eso es así y que la relación entre la altura de la celda y el lado del hexágono tiene un valor bien definido. ¿Eso lo han logrado demostrar? Sí, profe, sí lo vimos, un poco por encima, pero sí. Un poco por encima, pero ¿lo entendieron? Lo que me preocupa es si es que han entendido la idea de cómo se saca el factor de... primero, la relación entre el lado A del hexágono y la altura C de la celda hexagonal compacta. Lo que ustedes tenían que demostrar es que el cociente entre la altura C del hexágono y el lado A del hexágono era raíz de 8 tercios. Si el hexágono era, la red hexagonal era perfecta. Eso lo pudieron hacer. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque ahí, digamos, al poder hacer este problemita, si lo pudieron hacer geométricamente, si lo pudieron resolver, ya están manejando con muy buen dominio toda la geometría que hay que poner acá en juego para sacar provecho de esta representación de los materiales, ¿sí? Esto es una representación. Es bastante buena, es bastante útil porque si ustedes comparan, ¿han calculado las densidades teóricas de algún material a partir de estos modelos? Sí, profe. Ayer ¿Y en la cómo les consulta. salió en relación a las densidades reales, medidas experimentalmente? Más chica era. Pero salen joyas. O sea, si le pifia por poquito, ¿o no? Sí. Salen Sí, son bien bien aproximados, salen sorprendentemente bien. O sea que este modelo de apilar esferas y compararlo con la estructura de los sólidos cristalinos es bastante buena, ¿sí? Lo que yo insisto es, si ustedes han podido resolverlo bien al problema 6, comprendiendo lo que han hecho, ya tienen el manejo geométrico para trabajar con esta representación de las celdas de los materiales. Por eso me preocupa y les insisto si es que lo han entendido y si les ha salido bien. Si alguien no entendió, lo podemos mirar. Si ¿Lo no, puedo bueno, ver, profe? bueno, cómo no, ahí me gustó. Vino un valiente que dijo que necesitábamos repasar. Bueno, voy a compartir ahora, voy a presentar las diapositivas de la clase que tienen en el aula virtual. Ufa. Esperen un cachito. Porque ahí tengo el dibujito que quiero que usemos. A ver si lo puedo copiar y pegarlo en la pizarra.
A ver si ahora comparto. Bueno, están viendo la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Entonces vamos al dibujito de la hexagonal. Acá está. Bueno, vamos a tratar de usar este dibujito para ver si podemos deducir que la relación de entre el lado A del hexágono, perdón, el cociente entre la altura C y el lado A es raíz de 8/3, ¿sí? Bueno, ¿qué truco le han sugerido los ayudantes? El truco que yo sugiero es pensar en la figura que forma estos dos átomos de un lado del hexágono, de la base, con el centro del hexágono de la base y con el átomo que está acá en el plano central de la celda. ¿Sí? Si ustedes lo conectan con líneas imaginarias, ahí se forma un tetraedro regular. ¿Sí? Ubican la figura geométrica, el cuerpo geométrico que se llama tetraedro. ¿Les resulta familiar el tetraedro? Es como si fuera una pirámide de base triangular. ¿Sí? Imagínense la base triangular formada por estos tres átomos. El del centro de la cara inferior con dos de los átomos de los vértices. Ahí tenemos un triángulo. ¿Qué característica va a tener ese triángulo ahí en el hexágono? ¿Qué clase de triángulo va a ser? ¿Qué saben de cómo clasifican ustedes los triángulos? Según los Según los lados, lados. los ángulos, pues se Según disocia, esa clasificación, ¿qué tipo de triángulo es este que forma el centro de la base con... isósceles. ¿Por qué isósceles? Porque tiene, perdón, equilátero, tiene los tres lados igual. ¿Están todos convencidos de que es equilátero? Sí. ¿Alguien duda de que es equilátero? Porque fíjense, si yo al hexágono lo divido cortando por las líneas que pasan por los vértices y por el centro, ¿cuántos triángulos van a quedar en la base? Cortándolo así. Como si fuera una pizza hexagonal, ¿sí? ¿En cuántas partes va a quedar dividido? ¿En 6, profesor? En 6. Va a quedar dividido en 6 triángulos iguales. Y es fácil ver que la distancia de este centro a la arista es igual al tamaño de la arista, entonces son triángulos equiláteros. Entonces, este triangulito que yo les estoy proponiendo que veamos como base del tetraedro es un triángulo equilátero. Y si ustedes, a ver, como son... Ah, perdón, ¿y por qué son equiláteros los triángulos? Porque, bueno, la estructura hexagonal viene del apilamiento de esferas rígidas, todas de igual radio. Entonces, si todas tienen el mismo radio, cuando las pongo así en la representación de esfera llena y las esferas están tangentes entre sí, la esfera que está acá es tangente a la que está acá y ambas son tangentes a la que está en el centro. Entonces, como todas tienen el mismo radio, no hay otra que este triángulo sea equilátero. ¿Sí? E igual a 2 radios de la esfera que representa el átomo. Este lado mide
2 radios atómicos, este lado mide 2 radios atómicos, este lado mide 2 radios atómicos. La pregunta es, ¿qué pasa con esta esferita que está arriba? Si se fijan, estos dos que están acá, son como estos dos que están acá. Y esta esferita que está ahí arriba es como esta que está ahí. ¿Sí? Entonces, esta esferita que está ahí arriba es tangente a las 3 que están en la base. Entonces, si es tangente, estos lados también miden A. O sea que el tetraedro es perfectamente regular. El tetraedro tiene todos sus lados iguales. Perdón, alguien toca el timbre. Hola, señorita Watt, está llegando tardecito. Bueno, entonces, si este tetraedro tiene todos sus lados iguales a A, por el hecho de que el apilamiento es compacto y todas las esferas están tangentes entre sí, y todas las esferas son iguales, ¿sí? Entonces acá este pedacito de la celda es este pedacito de la celda que yo les estoy mostrando acá, y que si yo conecto los centros me forma un tetraedro regular. Fíjense, la altura de este tetraedro desde la base hasta este atomito, esa altura del tetraedro es la mitad de la altura de la celda. Es C sobre 2. Porque este plano central está a la mitad de C, ¿no es cierto? Entonces, este atomito, que sería el vértice superior del tetraedro que estamos considerando, está a una altura C sobre 2. Entonces, si yo saco esa altura en función del parámetro A de los lados de la base, de ahí podría sacar la relación C sobre A. ¿Están de acuerdo? ¿Han seguido el razonamiento hasta acá? El joven que pidió que lo viéramos a este problemita, ¿comprendió lo que le estoy proponiendo como base del razonamiento? Sí, profe, gracias. No, por nada. Me preocupa que todos puedan seguir la base del razonamiento, porque a partir de esa base ya todo viene a ser un jueguito geométrico. Entonces, si ustedes me permiten, ahora vamos a ir a la pizarrita para hacer los garabatos que correspondan para completar el trabajo. Entonces, voy a compartir la pizarra de recién y vamos a dibujar acá, vamos a hacer un garabatito similar a lo que acabamos de ver en la figura. Vamos a poner una esferita acá, otra esferita acá, otra esferita acá, ay, qué fea salió, y otra esferita acá, ¿sí? Vamos a considerar que esta, la que salió muy fea, es la que está en el centro de la base de la celda hexagonal, ¿sí? Entonces, este triángulo que estoy dibujando acá es un triángulo equilátero. Y estos lados, estos lados tienen la misma longitud que la arista del hexágono, ¿sí? Entonces, esto está bueno para empezar. Decíamos, si yo lograra encontrar esta altura desde el centro del triángulo este hasta este vértice, esa altura vale la mitad de la altura de la celda. Esto vale C sobre 2. Y lo que yo sé es que estos lados valen A, que es el parámetro de red de la celda hexagonal. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer geométricamente para vincular C sobre 2 con el lado A?
hacemos la proyección, profe, y armamos un triángulo en la base, ¿puede ser? Muy bien. Por ejemplo, yo puedo trazar este segmento acá, desde el centro del átomo de la esquina hasta el centro del triángulo, ¿no es cierto? Y ahí formé un triángulo rectángulo, porque este ángulo es un ángulo recto. Este es un ángulo recto, ¿sí? Entonces acá se me formó un triángulo rectángulo. Lo que yo sé de ese triángulo rectángulo, lo que conozco posta de ese triángulo rectángulo es que la hipotenusa vale A. Esta hipotenusa vale A. ¿Están todos de acuerdo? Y lo que estoy buscando es el cateto mayor. El cateto mayor vale C sobre 2. ¿Cómo saco el cateto menor? Al cual le podríamos llamar B. B de algo. ¿Cómo lo puedo encontrar a ese cateto B? Con Pitágoras. ¿Por Pitágoras dónde? Porque si usted me propone Pitágoras en este mismo triángulo, estamos fritos, porque ahí solo conocemos la hipotenusa y el ángulo recto. No conocemos ni el cateto menor ni el cateto, y justamente no conocemos el cateto mayor y estamos buscando el cateto menor, o sea que estamos ahí medio. En ese triángulo no podemos plantear Pitágoras. ¿Qué les parece si considero este triángulo rectángulo? ¿Puedo sacar datos de este triángulo rectángulo? Sí, aplicando coseno, que sería igual a la A ver. distancia. Claro, fíjense, este cateto del triángulo rectángulo que está acá en la base, este cateto es A sobre 2, ¿sí? Porque esta línea es bisectora del lado A. Este cateto es A sobre 2. ¿Y el ángulo, jóvenes? ¿Cuánto vale el ángulo? 45. No, ¿cómo va a ser 45, joven? Estamos dentro de un triángulo equilátero. 30. 30 grados. 30 grados. ¿Están todos de acuerdo que ese angulito vale 30 grados? Este vale 30 grados. ¿Por qué vale 30 grados? Y bueno, porque todos los ángulos de un triángulo equilátero valen 60 grados. Y la línea B que estamos buscando es bisectora de ese ángulo, entonces lo parte en dos ángulos iguales de 30 grados. Y ahí ya tenemos mucha información, jóvenes, porque tenemos este lado que vale A sobre 2, tenemos el ángulo de 30 grados, entonces, como decía una señorita recién, el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente A sobre 2 sobre la hipotenusa que vale B. ¿Están de acuerdo? Y escribir con el mouse es que tengo un pad que es más duro. Esperen un cachito. ¿Dónde está la goma? Acá. Qué azote escribir con el mouse. Bueno. El coseno de 30 grados, no, ¿dónde está el lápiz? El coseno de 30 es igual al cateto adyacente A sobre 2 sobre la hipotenusa que vale B. O sea que B es A sobre 2 sobre coseno de 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30, jóvenes?
coseno de 30. ¿Cuánto? Raíz de 3 sobre 2. O sea que me va a quedar acá un raíz de 3. Entonces dígame cuánto vale B si hacemos todas las operaciones. Va a valer A. Pongamos el 2 en el denominador. Acá ponemos raíz de 3. ¿Sí? Y acá ponemos el 2, que tiene que estar en el denominador del denominador. Se cancela el 2 con el 2. Y si racionalizamos, porque yo soy un fundamentalista de la racionalización de denominadores, esto es A por raíz de 3 sobre 3. Primer golazo que metimos. ¿Todos me han seguido? ¿Están de acuerdo que esto está bien? O sea, reconozco que el dibujo podría haber salido mucho mejor, pero bueno, ya vamos a ir mejorando. Sí, sí, se ve bien, profe. ¿Alguien detecta algún error en algebraico, matemático, en lo que hemos desarrollado hasta ahora? Bueno, sí, parece que no, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la parte previa la vamos a borrar para tener espacio. Y vamos a dejar la expresión final que nos dice cuánto vale ese cateto B. Y ahora tenemos que encontrar el cateto C. Entonces ahora si alguien quería plantear Pitágoras en el triángulo vertical azul, en el triángulo vertical mejor dicho, que tiene los dos catetos azules y la hipotenusa roja, ¿cómo vamos a plantear ahí Pitágoras? Ponemos A en función de B. Claro, bueno, B en función de A. escribamos lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Nosotros queremos conocer el cateto mayor C sobre 2, ¿sí? Entonces, el teorema de Pitágoras ahí nos dice que ese cateto mayor C sobre 2 elevado al cuadrado es igual a ¿qué? A la hipotenusa, que vale A elevada al cuadrado, menos el cateto menor que acabamos de encontrar, ¿sí? Que elevado al cuadrado nos va a quedar un tercio de A cuadrado. ¿Está de acuerdo? Porque si elevo esto al cuadrado, ¿qué me va a quedar? A cuadrado por 3 sobre 9. El 3 con el 9 se simplifica y me queda A cuadrado sobre 3. ¿Están de acuerdo? Bueno, no puedo escribir más feo. Pero acá ya tenemos entonces lo que yo necesito. ¿Están de acuerdo, jóvenes? ¿Alguien me puede señalar si he cometido alguna equivocación? Parece que hasta ahora vamos bien, ¿no es cierto? Bueno. ¿Qué nos quedaría acá? Si saco factor común, A cuadrado por 1 menos un tercio, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Esto es C sobre 2 al cuadrado igual a A cuadrado por 1 menos un tercio. Ahora elevo todo al cuadrado. No, le saco raíz cuadrada, perdón. Así me queda C sobre 2 igual a A por la raíz cuadrada. Uy. Por la raíz cuadrada de 1 menos un tercio.
¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces pasemos de C sobre A, pasemos A al primer miembro y pasemos el 2 al segundo miembro. Entonces esto me queda 2 veces la raíz de 1 menos 1/3. Bueno, está picando en el área. ¿Cuánto es 1 menos 1/3? Son 3/3 menos 1/3, son 2/3, ¿no es cierto? Entonces este es 2 por raíz de 2/3. Pero tenemos que probar a ver si esto es raíz de 8/3. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa si lo meto al factor 2 dentro de la raíz? ¿Cómo tengo que hacer para meterlo al factor 2 dentro de la raíz? Elevarlo al cuadrado. Exactamente, o sea que este 2 lo tengo que elevar al cuadrado y entra adentro de la raíz. ¿Y cuánto es 2 elevado al cuadrado? 4. Es 4. Entonces tengo que meter un 4 acá. Por 2, 4 por 2, ¿cuánto me queda en el numerador? 8. 8. Y el denominador no lo cambiamos. Y ahí salió la demostración de que C sobre A es raíz de 8/3. Que era uno de los objetivos que nos pedía este ejercicio. ¿Sí? Fíjense en el enunciado. Teníamos que demostrar que la relación entre la altura y el lado del hexágono era 8/3. Pero ahora tenemos que sacar la altura. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para sacar la altura? Bueno, dijimos que este C, este cateto que acabamos de sacar, es C sobre 2, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tenemos que hacer es calcular cuánto nos sale C igual a 8/3 de A. Y lo volvemos a multiplicar por 2. Entonces, C la altura C es igual a... No, espérenlo, saquemos mejor. A ver, ¿de dónde podemos sacar una ecuación sencilla que nos permita... Esperen un cachito que están tocando el timbre. Buenas noches, señor Hilacio. Disculpe. No se sienta mal. Bueno, miren, a ver, ¿dónde podemos encontrar una ecuación sencilla para encontrar el valor de C? Porque decir que C es raíz de 8/3 de A no me satisface. ¿Cómo podemos encontrar C? Bueno, me parece que sí podemos usar que C es raíz de 8/3 por A. No me muero si usamos esa ecuación. ¿Sí? Porque la hemos encontrado, la hemos transpirado a esta relación, entonces la podemos usar y decir que C es 8/3
de A. Y ya hemos cumplido con las dos condiciones que nos pide el problema. Calcular la relación C sobre A y... Ah, no, nos pedía otra cosa esto. Esperen, ¿cuál era el objetivo? Era calcular el factor de empaquetamiento. Era calcular el factor de empaquetamiento. Para eso era calcular el factor de empaquetamiento, demostrar que es 0,74 y calcular la relación C sobre A. Por eso estaba bueno encontrar la altura C, y bueno, sabemos que A vale 2 radios atómicos, entonces ahora ya estamos en condiciones de calcular el factor de empaquetamiento. Para calcular el factor de empaquetamiento, ¿qué necesitamos, queridos jóvenes? Ya dijimos que el factor de empaquetamiento era el cociente de volúmenes. ¿Entre qué volúmenes? Volumen de los átomos y volumen de la celda. Volumen de los átomos y volumen de celda. Entonces tenemos que encontrar cuántas esferas que representan átomos están metidas dentro del prisma hexagonal que representa la celda. ¿Sí? Tenemos que encontrar cuántos átomos hay dentro de la celda. Eso significa encontrar cuántas esferas que representan a los átomos que tienen un radio atómico R están encerradas en ese volumen hexagonal. Y tenemos que calcular después el volumen del prisma hexagonal. ¿Sí? Hacemos el cociente y eso nos tiene que dar 0,74. Bueno, entonces vamos a dejar el pizarrón por ahora. Vamos a volver al enunciado del práctico. No, perdón, a las diapositivas de la clase. Acá. Bueno, tenemos que contar cuántas esferas están metidos dentro del prisma hexagonal este, sabiendo que las esferas que están en las esquinas no están enteras dentro de este prisma, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué pasa con las esferas de los vértices en estas redes cristalinas? Están en contacto con la celda contigua. Claro, están compartidas con las celdas vecinas. Exactamente. Bien. ¿De cuáles esferas estamos seguros que están totalmente dentro de la celda? Las centrales. Claro, estas tres esferitas que están en el plano central están íntegramente dentro de la celda, ¿ven? No llegan a tocar las caras, están metidas íntegramente dentro de la celda. Así que ya tenemos tres átomos metidos dentro de la celda. ¿Qué pasa con los átomos que están en los centros de la tapa superior y de la base? ¿Qué pasa con este átomo? Cada uno a la mitad. ¿Por qué está a la mitad? Porque en el que está arriba, la porción inferior está en la celda y la superior está en la celda. Muy bien explicado. ¿Tanto de acuerdo? Esto es solamente una celda de un cristal, es decir, que esto se repite en todas direcciones. Entonces tenemos otra celda idéntica aquí arriba, ¿sí? Tenemos otra celda idéntica para la cual esta que estamos considerando tapa es base. Entonces este átomo está mitad en la celda de arriba y mitad en la celda de abajo, ¿sí? Y lo mismo vale para estito, porque aquí abajo viene otra celda hexagonal, ¿sí? Y esta que consideramos base de este hexágono es la tapa de la celda hexagonal que está acá abajo. Entonces tenemos mitad para arriba, mitad para abajo. Entonces, entre estas dos, ¿cuántas esferas más tenemos? Estas tres están enteras, ¿no es cierto? Esta, dijimos, ¿cuánto? Mitad. Esta, mitad. Entonces, entre estas dos, ¿cuántas esferas más le agrega? ¡Yujú! Una. Una, sí señor, una. Medio más medio, uno. Entonces ya tenemos 4 átomos. Ya tenemos 4 átomos. Entonces ya hemos contado este, ya hemos contado este, ya hemos contado estos 3 del medio. Nos queda lo más complicado, que es analizar qué fracción de átomos
corresponden a estos que están en los vértices. Pero una vez que razonemos para uno, lo único que hay que hacer es multiplicar por la cantidad de átomos que están en los vértices, porque están todos en idéntica situación, ¿ven? Los de los vértices están todos en idéntica situación. Entonces, con que razonemos para uno, lo multiplicamos por el número de todos los átomos que están en el vértice y ya está. Y se lo sumamos a los 4 que ya hemos visto. A ver, ¿qué fracción de átomo corresponde a este que está acá en el vértice? Por empezar, dijimos que todo lo que está aquí en la tapa está compartido con celdas que están acá arriba, ¿no es cierto? ¿Con cuántas celdas está compartido este que está acá en el vértice? ¿Cuántas celdas hexagonales se encuentran acá en el vértice? ¿Cuántas? 6. 6. ¿Están de acuerdo que 6? A ver, razonemos por qué 6. Pensemos. Dijimos que tenemos una celda aquí arriba, ¿no es cierto? Esa sería 1. Pero pensemos que esta arista es la arista de otro hexágono que está por acá, que es la tapa del hexágono vecino. Entonces este también tiene un cacho en esa. Y ese hexágono que está acá también tiene su celda ahí arriba, su otra celda ahí arriba. Y acá tenemos otro lado de hexágono, un hexágono que estaría por acá, ¿sí? Para abajo y el hexágono para arriba. Entonces tenemos 1, 2, 3 acá abajo, por 2 con las que están arriba son 6. O sea que este está compartido entre 6. ¿Sí? Entonces, deberíamos tomar la fracción de 360 grados sobre 6. Eso me dice que tengo un ángulo de 60 grados acá, ¿no es cierto? ¿Y qué fracción? Ah, no, pero ya está. Un sexto de esfera, no tengo que pensar nada. Entonces, cada vértice es un sexto de esfera. ¿Y cuántos de esos vértices tengo? Tengo 6 acá arriba, 6 sextos son una esfera más, y 6 vértices acá abajo, 6 sextos son otra esfera más. Entonces tenía 3. 4 con los de las tapas, 5 con los 6 sextos de esta cara, y 6 con los 6 sextos de esta cara. Entonces, dentro de la celda hexagonal compacta, perdón, ahí está el equivalente de 6 átomos, ¿sí? Este prisma hexagonal encierra el volumen de 6 átomos. Entonces sería 6 veces el volumen de una esfera de radio R. ¿Comprendido? ¿Han seguido el razonamiento, jóvenes? Sí, profe. Disculpe, profe, no Sí. entendí lo último. Lo último es lo siguiente. Dijimos, ¿está de acuerdo con que cada átomo de un vértice está compartido por 6 celdas hexagonales? Sí. Sí, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cada vértice aporta un sexto de esfera a esta celda que estamos viendo acá. Entonces, Sí. en la cara superior yo tengo 6 vértices, o sea, tengo 6 sextos de átomo. Eso es un átomo ahí. Entonces, esta cara, los vértices de esta cara, nos están dando un volumen correspondiente a un átomo. Y en la cara inferior tenemos de nuevo 6 vértices, con un sexto de átomo cada vértice, tenemos otra esfera más de átomos. Ya habíamos contado que estos 3, sí. más los centros de las caras, nos daban 4, entonces en total 4 más 2 son 6. Tenemos 6 esferas atómicas, 6 átomos metidos dentro de este prisma. Listo, gracias. Por nada. Entonces ahora tenemos que razonar
la altura, digamos, perdón, el volumen del prisma. Y el volumen del prisma va a ser superficie de la base por la altura, ¿sí? Entonces, vamos a volver al pizarrón a ver si podemos encontrar la superficie de la base. Vamos a borrar esto, creo que, me imagino que se puede borrar todo de una sola vez. No me familiarizo mucho. Borrar. Ahí está, excelente. Bueno, tenemos que encontrar la superficie del hexágono. ¿Alguien se la sabe de una? No, ¿no? Ya lo que uno aprende en la primaria queda tan lejos. Bien. El hexágono tiene el lado A. Dijimos que el volumen de la celda va a ser la superficie de este hexágono por la altura C, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar un triangulito. Vamos a sacar la... ¿Sí, le escucho, señorita? No, iba a decir que era sacar el área de un triángulo y multiplicarlo por 6. Creo que era así. Exactamente, eso es lo que le estoy proponiendo. Tenemos un triángulo equilátero de lados A. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale la superficie de este triángulo? A al cuadrado sobre 2. No sale. Es base por altura sobre 2. La altura sería esta... ¿por qué me sale tan mal? A ver si aprieto borra todo. Sí. Deshacer. Ahí está. Ahí deshacer. Vamos a trazar con rojo lo que vamos a considerar la altura. La superficie del triángulo es la base que mide A por este segmento rojo que le estamos llamando altura y dividido 2. ¿Cuánto vale altura, jóvenes? Ya lo sacamos. ¿Cuánto vale la altura? Fíjense, la altura es el cateto menor de este triángulo rectángulo, que tiene, perdón, es el cateto mayor de este triángulo rectángulo, cuyo cateto menor es A sobre 2, la hipotenusa vale A. ¿Cuánto vale la altura? ¿No le suena ya esto? ¿Será B? ¿Cómo lo escuchó? ¿Era B ese? ¿Del que se calculó antes? No. No sé si da lo mismo porque, mire, estoy tomando este triángulo rectángulo y pongo que el cateto mayor es igual el cateto mayor al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos cateto menor al cuadrado, ¿sí? Entonces acá tenemos A cuadrado por 1 menos 1/4. ¿Cuánto es eso? 3/4. 3/4. Estoy haciendo todo mal, espera un cachito. Hay que borrar. Es 1 menos... 3/4 es resultado. 1 menos 3/4. No, está bien. 3/4. 3/4, sí. Sí, sí. Entonces estaba De A poniendo... cuadrado. Es directamente A cuadrado menos 3/4, ¿no es cierto? No, 1 menos 3/4. No, 3/4 de A cuadrado. 3/4 de A cuadrado. Claro, Pero estoy 3/4 sacando de A factor cuadrado. común. Es Ah, 3/4 de A también puede cuadrado, ser. entonces tiene que ser 1 menos 3/4.
Eso es lo que quería poner y 2 veces me equivoqué. A cuadrado por Sería 1 menos un cuarto. 1 menos 3 cuartos. Uno Estamos menos. todos ahí. 1 menos un cuarto. ¿Ah? 1 menos un cuarto. No, estoy haciendo mal. Perdón, estoy particularmente opa. Es, saco factor común, va a quedar 1 menos un cuarto, es a cuadrado por 3 cuartos directamente, ¿no es cierto? Sí. Es 3 cuartos de a cuadrado. Ahí está. ¿Qué tanto de? Ya estaba sacando el factor común. Entonces, la hipotenusa es igual a por raíz de 3 sobre 2. ¿Están de acuerdo? Digo, la hipotenusa no, la altura de este triángulo. Entonces, ponemos la ecuación de la superficie del triángulo, y la superficie del triángulo, ¿cuánto nos queda? A por A da A al cuadrado. El raíz de 3 queda, y por raíz de 3 sobre 4, ¿no? Esa es la superficie del triángulo. Y la superficie del hexágono que estamos buscando es 6 veces esta. Entonces la superficie S que estamos buscando es 6 veces esta, ¿no? Son 6 triangulitos iguales. Entonces, multiplicamos por 6, se va a cancelar el 6 con el 4, y me va a quedar 3 medios. Entonces, al cuadrado por 3 raíz de 3 sobre 2. Esa es la superficie de la base. Ahora lo tenemos que multiplicar por la altura. Pero la altura, como C sobre A, es raíz de 8 tercios, como ya hemos demostrado, a la altura C la puedo escribir como raíz de 8 tercios por A. Entonces, cuando multiplicamos, cuando calculamos el volumen de esto, el volumen me va a quedar, para poder escribirlo, voy a poner aquí, es superficie de la base por 3 raíz de 3 sobre 2 por la altura C raíz de 8, voy a poner así, sobre raíz de 3, y por A. Entonces acá me va a quedar A al cubo. ¿Sí? Uy. A al cubo. Bueno, entonces tenemos que ver, a ver, estos dos los puedo juntar en un solo radical, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar A al cubo por 3 medios por raíz de 24 sobre raíz de 3. A ver cuánto sale el factor
3 medios, raíz de 24 sobre raíz de 3. En realidad se lo puede hacer más fácil. Porque a 8 lo puedo escribir como 2 por 4. Y entonces, Bueno, el resultado exacto sería 4,24A. Pero no sé si lo quiere no, pasar. no puede salir mayor que 1. Mm, No, 4,24A, está bien. Está bien. Esperen. Antes de hacer eso, vamos a probar esto. Esto para sacar una cosa. Lo dejo al 3 este. Ufa. Qué horrible. Bueno. Lo dejo al 3 este. 3 raíz de 3. Y al 8 lo voy a escribir como 2 por raíz de 2. ¿Por qué? Porque esto es 2, raíz de 8 lo voy a escribir como 2 raíz de 2. Porque esto es 2 por Claro. 4, ¿cierto? El 4 sale como 2 y va a quedar 2 raíz de 2. Entonces se va a cancelar este 2 con este 2. Entonces 2 raíz de 2. Este 2 se va. Este raíz de 3 queda. Y me queda el a al cubo. Uy, el a al cubo. Bueno, el 2 con el 2 se va. El raíz de 2 por raíz de 2. Me queda 2 por 3, 6. Entonces me queda 6 sobre raíz de 3. 6 sobre raíz de 3 a al cubo. Bien, ahí queda más compacto, queda más lindo. Este es el volumen de la celda. Este es el volumen de la celda. Si racionaliza el denominador, le va a quedar 3 raíz de 3 por a al cubo. ¿Sí? Ese es el volumen de la celda. Entonces, ahora saquemos el cociente entre volúmenes de esfera y volumen de la celda. Dijimos que el volumen de esfera eran 6 esferas, entonces 6 veces el volumen de una esfera dividido el volumen del... Entonces, el factor de empaquetamiento, Fe, es igual. Tengo que poner 6 por 4 tercios de pi por a al cubo, ¿no es cierto? Pero entonces, al multiplicar 6 por 4 tercios, el 6 con el 3 van a dar un factor 2, y por el 4 va a ser un 8. Entonces va a ser 8pi por a al cubo. Ese es el volumen de esfera. Esto es 6 veces el volumen de una esfera de radio. No, pero no es A. El radio de la esfera... Acá tengo una esfera de radio A. Acá tengo otra esfera de radio A, son tangentes. Igual a 2 radios. Oh, está mal entonces esto. Es 4 tercios de pi por r al cubo. R al cubo. 8pi por r al cubo, el volumen de 6 esferas de radio R. Y dividido 6 sobre raíz de 3
por A al cubo. Bien. ¿Qué relación hay entre A y R? ¿Qué relación hay entre A y R? sobre 2. ¿Eh? R es igual a A sobre 2. R es igual a A sobre 2. Entonces este es un A cubo sobre... R es igual a A sobre 2. ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Qué pasa si pongo una esfera, a ver, de radio R centrada acá, es tangente con otra esfera de radio R centrada acá? Esto es un radio, este es otro radio, quiere decir que A es igual a 2R. ¿Sí? A es igual a 2R o R es igual a A sobre 2, como nos acaba de decir la señorita. ¿Están de acuerdo todos? Acuérdense que las esferas tienen que ser tangentes, ¿sí? Entonces, aunque el dibujo yo lo hice horroroso, ahí vamos a borrar un poquito esto. Ahí está, una esfera centrada en este vértice, otra esfera centrada en este vértice, tiene que ser tangentes. Esto es un radio, esto es otro radio, entonces A vale 2R. Entonces, si reemplazamos ahí A sobre 2, va a quedar A al cubo sobre 8. Entonces, A al cubo con A al cubo se va a cancelar y el factor de empaquetamiento nos va a quedar A cubo con A cubo se van. El 8 con el 8 se va. Entonces esto nos queda como pi sobre, paso el raíz de 3 que está en el denominador del denominador, lo paso al numerador, pi raíz de 3 sobre 6. ¿Alguien quiere sacar ese número, por favor? Da 0,906. Diga fuerte, que apenas la oigo. Da 0,906. 0,9. Ujú. No me desilusione así, niña. ¿A todos les da 0,9? Sí, 0,906. No, entonces está todo mal. Porque claro, pues tiene que salir 0,74. ¿Dónde habremos metido la pata en todo esto? Profe, yo tengo de consulta con el ayudante que en la parte del volumen Sí. de la celda Sí. es 3 por raíz de 2 por A al cubo. 3 raíz de 2. Y yo tengo 2 raíz de 3. Bueno, ahí está la metida de pata entonces en el cálculo del volumen de la celda. Si el volumen de la celda es 3 raíz de 2 por A al cubo, a nosotros nos sale, si acá yo racionalizo, va a quedar raíz de 3 sobre 3, el 3 con el 2 va a quedar 2 raíz de 3, en vez de 3 raíz de 2 me va a quedar 2 raíz de 3. Ahí debe estar la metida de pata, entonces, en el desarrollo que nos llevó al volumen de la celda. Bueno, ¿qué pasa si ponemos 3 raíz de 2? Hay que revisar qué hemos hecho mal en el razonamiento. ¿Y qué pasa si ponemos acá 3 raíz de 2 por A al cubo? Bueno, cuando reemplacemos acá arriba o reemplazamos acá abajo A por 2R, va a ser lo mismo. Se van entonces. Esto va a quedar A cubo sobre 8. El 8 con el 8 se van a ir, el A cubo con el A cubo se va a ir y va a quedar pi sobre raíz de 3 por raíz de 2.
¿Cuánto queda? Pi sobre 3 raíz de 2. ¿Cuánto queda? $0.74, profe. 0,74. Entonces, esta es la expresión correcta. Digamos, en algún lado metimos la pata y el volumen del hexágono es 3 raíz de 2 por A cubo. Profe, el error me parece que lo hemos cometido en la parte que simplifica. ¿Acá? Ahí, después de ese cociente, cuando va a simplificar, ahí creo que está el error. Bueno, entonces por acá nos perdimos, digamos. Porque yo digo, al raíz de 8 lo pongo como 2 raíz de 2. Ah, es que yo acá puse raíz de 3, a raíz de 3 lo convertí misteriosamente lo convertí en un raíz de 2, ¿se dan cuenta? Ahí está la tontera mía, fíjense. Esto era 3 raíz de 3 y yo puse 3 raíz de 2. Creo que ahí está el error. Esto es 3 raíz de 3, ¿sí? 3 raíz de 3, y entonces se puede simplificar esto. Este raíz de 3 con este raíz de 3 se van. Y fíjense qué nos queda. Ahí está la metida de pata mía. ¿Se dan cuenta? No nos tenemos que ir tan atrás. Estaba todo bastante bien hasta acá. Gracias, joven, se dio cuenta usted dónde estaba nuestro error. Si ustedes corrigen, ven que yo a 3 raíz de 3 lo convertí aquí en un 3 raíz de 2. Por alguna tontera mía. Si ponemos bien 3 raíz de 3 por 2 raíz de 2, esto era el raíz de 8, ¿se acuerdan? Entonces ahí se pueden cancelar el 2 con el 2, el raíz de 3 con el raíz de 3, y nos queda 3 por raíz de 2 por A al cubo, que es lo que el joven nos dijo recién ahí. Entonces el volumen, y ya sabemos para siempre cuánto vale el volumen de un hexágono, del lado A. Bueno, hay que ver hasta cuándo nos acordamos cuánto vale un hexágono del lado A. Vale simplemente 3 raíz de 2 por A al cubo. Ese es el volumen del hexágono. Bien, entonces si reemplazamos en la fórmula del factor de empaquetamiento, llegamos a este feliz resultado. Perdón, acá falta, no falta nada. 0,74, ¿sí? Bien, 0,74. Ahora, ¿por qué la hexagonal compacta y la celda cúbica centrada en la cara tienen el mismo factor de empaquetamiento? Si parecen tan distintas, ¿por qué tienen este rasgo común? A ver, ¿quién me tira una punta? ¿Qué le sugiere esta sucesión de capas apiladas? ¿Cómo son cada una de estas capas? ¿Qué son? Fíjense esta capa de átomos que está aquí arriba. ¿Qué característica tiene esta capa de átomos? ¿Cómo están acomodadas las esferas? De manera hexagonal. Bueno, termina siendo de manera hexagonal porque yo dibujé un hexagonito acá, pero ¿qué es lo que tiene de interesante poner, por ejemplo, si yo pongo esta fila de átomos, a la siguiente fila de átomos no la pongo coincidente así centro con centro, sino que a la siguiente fila de átomos la pongo de manera que
un atomito se encaje en el hueco que forman estos dos. ¿Qué estoy haciendo al hacer eso? Que estén ubicadas de forma más compacta, digamos. Exactamente. Esto es lo que se llama un plano compacto. Esto es un plano compacto. Fíjense, yo considero una filita de átomos. Entre dos átomos consecutivos queda un huequito acá y un huequito acá. Entonces yo pongo átomos que traten de llenar esos huequitos. ¿Ven? La siguiente fila está encajada en la anterior de la manera más compacta posible. Y así, fila tras fila, están encajados de la manera más compacta posible. Esto es lo que se llama un plano compacto. Y todos estos planos de átomos son igualmente compactos. O sea que esto es un apilamiento de planos compactos. Esto es un apilamiento de planos compactos. Y es un apilamiento compacto de planos compactos, porque fíjense cómo está el plano de la base, es un planito igual al que está arriba. El siguiente plano, que está por encima de la base, también está puesto de manera compacta. ¿Ven que este atomito busca encajarse en el hueco que forman estos tres? Esta esferita está encajadita en el huequito que forman estos tres. Y esta está encajada en el hueco que forman estos tres. Y esta está encajada en el hueco que forman estos tres. Y de esa manera se aprovecha mejor en el espacio. Porque si yo, por ejemplo, a la segunda capa la hubiera puesto así, miren, como esta, el centro de este átomo me hubiera coincidido con el centro de este átomo, estarían pegaditas una contra la otra, y de esa manera no se llena de forma más eficiente el espacio. ¿Ven? Entonces este plano está apilado de manera compacta con este, y este está apilado de manera compacta con este, y este está apilado de manera compacta, y así. Entonces tenemos un apilamiento compacto de planos compactos. Y de ahí surge esta celda que le hemos llamado hexagonal compacto. ¿Y qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Y si ustedes miran, también surge de apilar planos compactos de manera compacta, ¿sí? Solamente que la orientación, digamos, yo tendría que mirar esta serie de planos así, 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 para sacar la hexagonal. ¿Sí? Si yo miro, no, perdone, no, de acá no la saco la hexagonal, no, estoy hablando acá. De acá no sale la hexagonal. Lo que pasa es que la secuencia de apilamiento es distinta. Mire, ¿qué es esto de la secuencia de apilamiento? Si yo le llamo un plano tipo A al que está aquí abajo, ¿sí? Un plano tipo A, que está encajadito en los huecos del plano tipo A, le llamo plano tipo B. El tercer plano, ¿de qué tipo es? Es idéntico al A, o sea que es otro plano de tipo A. Entonces esta se llama secuencia de apilamientos A, B, A, B, A, B, ¿sí? O sea, a un plano compacto le apilo otro de manera compacta y al tercer plano que apilo lo pongo de manera que el centro de cada uno de los átomos de ese tercer plano se proyecta sobre el centro de cada uno de los átomos del primer plano, ¿sí? Entonces tengo la secuencia A, B, A, B, A, y eso me da la hexagonal compacta. ¿Sí? A ver si está el dibujito. Aquí está. Este es el plano tipo A. Encima del plano tipo A pongo el que voy a llamar plano tipo B. ¿Ven esta esferita? Esta esferita que estoy señalando con el cursor se está acomodando ahí, en ese huequito B. ¿Sí? Y ahora pongo una tercera capa, que es igual a la A. Entonces me aparece la secuencia A, B, así como está aquí. Y lo que me queda, de ahí puedo sacar una celdita hexagonal que va a tener esta pinta. O sea que la secuencia A, B, conduce a la hexagonal compacta.
Pero acá hay una variante que es, tomo el plano A, pongo el plano B, y el tercer plano no lo pongo de manera que coincida con los A. Lo pongo acá de manera que los átomos de la tercera capa coincidan con estos huequitos. Sería un plano C. Entonces tendría secuencia A, B, C, A, B, C, A, B, C, y en esa secuencia A, B, C, A, B, C, A, B, C, lo que me sale es la celda FCC. ¿Comprenden? Entonces, esto también es un apilamiento compacto de planos compactos, pero en otra secuencia. Entonces, como los dos sistemas cristalinos, no sistemas cristalinos, como las dos celdas cristalinas, la FCC y la HCP, surgen del apilamiento compacto de planos compactos, se tiene el mismo factor de empaquetamiento. Esa es la explicación por la cual dos celdas que en apariencia tienen geometrías tan distintas comparten el rasgo común de tener el mismo factor de empaquetamiento. Y es porque surgen del hecho de amontonar planos compactos de las dos maneras más compactas posibles, que son siguiendo la secuencia AB, 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 o la secuencia ABC, ABC, ABC. Entonces es lógico que las unidades de simetría de esas celdas tengan el mismo factor de empaquetamiento. ¿Han comprendido la idea? He dejado de compartir y justo estaba bueno, voy a volver a presentar porque está buena la idea. Les quiero mostrar un plano no compacto para que nos quede bien clara la idea. Miren, esta sería una forma, este es un plano no compacto. ¿Ven que acá estoy desperdiciando mucho espacio? Estos huecos entre átomos son muy grandes. En cambio, si apilo de esta forma, si los acomodo en el plano de esta forma, haciendo que en los huequitos de dos átomos consecutivos se trate de encajar los otros de la siguiente fila, esta es una forma compacta y se gana eficiencia en llenar la superficie del plano con estos círculos. ¿Ven? Entonces, esto es claramente un plano compacto y este es un plano no compacto. Por ejemplo, la celda cúbica simple surge de apilar de manera no compacta planos no compactos. Imagínense que encima de este plano pongo otro plano exactamente igual. Entonces, encima de esta esferita va a haber otra, encima de esta va a haber otra, encima de esta va a haber otra, y entonces yo puedo tomar un cubito y ese va a ser la celda cúbica simple. ¿Comprendieron? Uy, lo rajé a alguien. En vez de apretar admitir, puse no admitir. Qué macana. Bueno, ¿qué otro problema quieren que hagamos? Ahí está. Menos mal que insistió. Perdón, Santiago. Recién, en vez de apretar el botón admitir, apreté el no admitir. Mil disculpas. Bueno, ¿qué otra cosa quieren que veamos? Ven que el problema 6 era todo un desafío porque engloba un montón de conceptos anteriores.
engloba el concepto de representar átomos con esferas rígidas, engloba el concepto de planos compactos, planos no compactos, engloba el concepto de factor de empaquetamiento, engloba el concepto de relación entre parámetro de red y radio de esfera atómica. Todo eso lo hemos visto rápidamente cuando hemos hecho la discusión del problema 6. Por eso yo creo que es esencial que lo entiendan y sepan manejar ese nivel de matemática, de razonamiento y de conocimientos previos para manejar esto de las estructuras cristalinas. Lo han hecho, ¿no es cierto? Acá salió bien lindo que las densidades que podemos calcular a partir de estos modelos de apilamientos apilamientos compactos de esferas, predicen resultados de las densidades de los elementos metálicos de una manera sorprendentemente buena, ¿sí? Con una diferencia de un poquito por ciento. Ya la han hecho, esta tablita. ¿Alguien? ¿La han hecho esta tablita? Bueno, los invito cordialmente a que por favor la hagan. Con esta ejercitación van a aprender a manejar mucho todo lo que estamos tratando de que aprendan. Se pueden acordar ya de aquí en adelante que el hierro tiene, por lo menos el que llamamos hierro alfa, tiene estructura BCC. El aluminio tiene estructura FCC. El níquel tiene estructura, no me acuerdo, y el titanio tiene estructura hexagonal. Entonces se van a acordar de algunas de estas cosas. A ver, veamos qué estructura tiene el níquel. ¿Se han bajado el software que les indicó la profe Simonelli? El de las celditas. No, profe, ¿me puede recordar cuál es? ¿Cómo no? A ver, lo tengo acá. Bueno. Lo tenía. Espera, sí lo tengo. Bien, ahora sí. Ahora vamos a compartir. De la Universidad de California, que se llama Crystalline Solids. Ya les voy a recordar cuál es la página web. Fíjense, ustedes pueden buscar, por ejemplo, elementos. Aluminio, carbono, cobre, oro, hierro, magnesio, platino, silicio, sodio, tungsteno. O pueden buscar redes. Red cúbica, tetragonal, ortorrómbica, hexagonal, trigonal, monoclínica, triclínica. Pueden buscar compuestos, cloruro de bario, óxido de berilio, por ahí está el cloruro de sodio, arseniuro de níquel, qué sé yo. Bueno, veamos los elementos. Aquí en Macana justo no está el níquel. Bueno, pero miren, el aluminio, que aparece una celda. ¿Qué celda es esta? ¿Qué celda es? Acá aparecen varias celdas juntas. Damos una solita. Profe, yo veo la pantalla en blanco, no sé si es problema mío. Sí, yo veo también. la pantalla en blanco. Ah, ¿no están viendo nada? No. No, vemos que mueve el mouse nomás. ¿Que se mueve el mouse sobre la pantalla blanca? Sí. Esperen un poquito. Literalmente. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Pensaba que era. Vamos a dejar de compartir. ¿Ahora qué están viendo? Nada. Nada. Por el momento. Su foto. Nuestro grupo, ¿no es cierto? Mi logo de... Sí. Bien, entonces... Exactamente.
vamos a ver, lo voy a arrancar de nuevo, pero lo que tengo que hacer es compartirle a la página. Ah, no, no le copié la dirección. Está en el video de la clase. Y yo la tenía, yo estaba convencido de que iba a funcionar y que yo se lo iba a poder mostrar. Pero no. A ver si lo arranco de nuevo al software. Pero usted lo puede ver en su pantalla, profe. Es que yo lo puse para compartir. Y yo lo veo en mi pantalla, pero ustedes no lo ven. Entonces se llama... ¿Y si prueba de vuelta? Compartir pantalla para ahí todos. va de nuevo. Ahí lo estoy abriendo de Compartir toda su nuevo. pantalla. Ahí lo abrí de nuevo. Vamos a ver qué pasa. Vamos acá hacia el Google Meet. Vamos a poner share. Una ventana. Ahí que ven. Ahí la pantalla en blanco. La pantalla en blanco. Pruebe Oh. compartir toda su pantalla, profe, y no solo la aplicación. Ah, Capaz que bien. ahí se resuelve. Bueno, cómo no, vamos a hacerle caso a su recomendación. Toda la pantalla. Ah, ¿sí? ¿Lo escucho? No, perdón. Me llamaron a mí. Ah. ¿Ahí se ve? ¿Ven de nuevo la pantalla en blanco? Sí. Ufa. Sí, no, parece que no funciona. Vamos, espera. Vamos a insistir. ¿Qué me decía? A ver, perdón. Ah, muchísimas gracias, señorita Romano. La señorita Romano subió a un Drive el software, entonces ahora lo vamos a poder ver como una página. A ver si es que sale. Ah, pero ¿sabe qué pasa, señorita Romano? Lo que usted subió es el instalador. Ah, sí, perdón, me faltó especificar por las dudas para que no lo tuviera, era que lo había subido, para que lo puedan descargar. ¿Cómo? Que lo subí como para que el que no lo tenga lo descargue y lo tenga Ah, en bien. la computadora. Muchísimas gracias. Bueno, Especificar, chicos, perdón. ahí en el chat, la señorita Romano compartió el ejecutable, el instalador, que le pone este software en la máquina, y ahí lo van a poder ver las distintas celdas cristalinas. Bueno, no perdamos más tiempo. Muchísimas gracias, señorita Romano. Por nada, profe. No insistamos con lo que no quiere salir. Y continuemos con la clase. Bueno, ¿qué otro problemita les gustaría que tratemos de hacer? No se deja mostrar el desgraciado. Bueno, es muy lindo, una lástima. Profe, ¿cuándo Sí. es el parcial? No sé.
En realidad por ahí lo debo tener anotado, pero no me acuerdo. Pero es como muy pronto para que me estén preguntando por el parcial. Recién vamos a tercer práctico. Pero no, es que en octubre, comienzo de octubre, somos parciales, tenía entendido. Fines de septiembre, comienzo de octubre. Bueno, todavía falta un rato. Ya les prometo, les averiguo y les mando por mail. Les digo, no tenemos mail. Pero no está en el aula virtual. Si no está, es porque todavía no está claro cuál es la fecha. Entonces, tengamos paciencia, ya cuando tengamos la fecha seguro que va a estar en aula virtual. Bueno, a ver, ¿con qué seguimos? El problemita 8 es para que lo piensen al revés, al tema de deducir, mejor dicho, claro. En el problema 7 nosotros conocemos los radios atómicos y la estructura, y de la tabla periódica sacamos qué estructura cristalina tiene. Entonces, conociendo la estructura cristalina y el radio atómico, podemos sacar rápidamente parámetros de red, y con eso podemos calcular la densidad teórica, el factor de empaquetamiento. Acá tenemos que pensar al revés. Tenemos tres metales que se llaman A, B y C. Y la idea es que sin usar la tabla periódica, sin ir a curiosear a la tabla periódica, conociendo el peso atómico y la densidad, además el radio atómico, tenemos el changüí de saber, deduzcamos qué estructura, si BCC o FCC o cúbica simple, tienen A, B y C. ¿Alguna idea de cómo pueden razonarlo a este problemita? Fíjense toda la información que tenemos. Tenemos peso atómico, la densidad, el radio atómico, y lo que tenemos que decir es qué tipo de estructura cristalina, que obviamente tiene que ser cúbica, ¿qué estructura es? Si BCC o FCC o cúbica simple. ¿Cómo lo pensaríamos? De la fórmula de densidad teórica no podríamos despejar el número de átomos. Ajá. ¿Todos se acuerdan cómo se vinculaba la densidad teórica con los parámetros de la red cristalina? Parece que no se acuerda. Bueno. A ver, tiremos una punta por acá. ¿Cómo se escribía la densidad teórica de un material que tiene n átomos por celda y tiene parámetro A? El número de átomos por celda. Oigo muy despacito la voz, señorita. Creo que el micrófono no está funcionando muy bien. El número de átomos por celda. Sí. El peso atómico. Bien. Dividido en el volumen de la celda por el número de Avogadro. Bien. Lleguemos a esa relación que usted me está diciendo. Densidad siempre es la relación entre masa y volumen. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Esta es la definición de densidad. Y esta es una propiedad que es intensiva o extensiva. Depende de la cantidad de materia o no.
si yo les digo, a ver, ¿cuál es la densidad del oro? ¿Va a depender de la cantidad de oro que ustedes tomen para hacer la medición o no? No. No, No, sí. es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia que se considere, ¿sí? Entonces yo puedo considerar la densidad que puede tener una celda. ¿Eso qué ventaja me da? Que la masa que hay en una celda es igual al número de átomos que hay en la celda por la masa de un átomo. ¿Y cuánto vale la masa de un átomo? El peso atómico. El peso atómico. El peso atómico es el peso de un mol de átomos. Y yo necesito el mol de un átomo. El peso atómico sobre el número de Avogadro. Exactamente. Es el peso atómico del elemento sacado de la tabla periódica sobre el número de Avogadro. Eso es la masa de un átomo. Entonces ya tengo la masa. La masa que hay en una celda. ¿Y qué volumen tiene una celda cúbica? ¿Qué volumen tiene? A El lado al cubo. A al cubo. A al cubo. A al cubo. Muy bien. Muy bien. Esta es la densidad teórica. Entonces, ¿cómo era su propuesta, joven, para saber si un material era BCC, FCC o cúbico simple? De esa fórmula despejaríamos N. De esta ecuación, no le llame formulita, de esta ecuación usted despejaría N. ¿Qué les parece, jóvenes? El problema es que esa N, despejar N, exige tener un conocimiento de A, el peso atómico. Es dato en el problema, el peso atómico. Ah, ¿sí nos dan? Sí, dan la densidad, el peso atómico. Ah, la densidad, perfecto, entonces está bárbaro. Entonces, de esta ecuación despejamos N para cada uno de estos átomos y nos va a salir que es la densidad teórica que está en la tabla de datos por el número de Avogadro por el parámetro de red al cubo sobre peso atómico. Ahí está. Y entonces, obviamente a esto lo tienen que redondear al entero más cercano que les dé, ¿no es cierto? Porque n tiene que salir un número entero, el número de átomos que hay en una celda. Bueno, si esto les sale 4, ¿qué va a ser? ¿Qué celda es con n igual a 4? FCC. No. Ah, sí, FCC. Tienes razón. Si sale 2, ¿qué es? BCC. BCC. Y si sale 1, ¿qué es? BC. Cúbica simple. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Han comprendido? El número de átomos por celda va a ser lo que va a deschavar cuál de las estructuras es la que tiene cada uno de esos elementos hipotéticos A, B y C. ¿Comprendieron? Bueno. No me dijeron que sí, pero bueno. ¿Qué otro problemita en los últimos 5 minutos de clase les parece que conviene que encaremos? ¿Se vio lo que yo hice en el pizarrón, no? Sí. Bien. Sí, sí. ¿Quiere compartir, profe, el práctico? Por favor. ¿No?
Entonces acabamos de ver el 8. El 9 describa la secuencia de planos compactos que forman una red FCC y una estructura HCP. Es justo lo que acabamos de ver, que les mostré en las diapositivas de la clase. Lo tienen en el video y lo tienen en las diapositivas de la clase. ¿Cómo les va con las direcciones cristalográficas y los planos cristalográficos? Más o más. A ver, ¿por qué? ¿Qué no entendieron? ¿Pudieron sacar las direcciones estas? Sí. Estas son direcciones que son fáciles de sacar porque es como si ustedes quisieran sacar las componentes de un vector cartesiano y después escriben los índices de la dirección sacando las comas de las componentes del vector, poniéndole los signos menos, si es que hubiera algún signo menos, poniendo el signo menos arriba de cada numerito y encerrándolo entre corchetes. Ahí daría los índices de las direcciones. ¿Sí? Por ejemplo, la dirección 1, si yo aprovecho que esto es una celda cúbica, tomo 3 aristas como sistema de ejes coordenados, le pongo X y Z. La dirección 1 significa que tiene componentes X igual a 1, Y igual a 0, Z igual a 1. ¿Sí? Entonces, a esas componentes cartesianas 1, 0, 1, le saco las comas, las pongo todas juntas, las encierro entre corchetes y me queda la dirección 1, 0, 1. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa si yo tuviera una dirección que no arranque del punto que está considerado origen? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, les voy a dar un razonamiento general a ver si se acuerdan. Supónganse que el origen de coordenadas está ahora aquí. ¿Ven dónde estoy marcando? Que este sea el eje X, que este sea el mismo eje Y, pero y ahora este el eje Z. O sea, el origen se ha corrido acá. Y le doy la recta número 3. Y les digo, a ver, sáquenme los índices de la recta número 3. ¿Cómo se las arreglarían a partir de lo que ustedes saben del álgebra vectorial para llegar a la dirección 3? ¿Cómo sacan, por ejemplo, supónganse, estamos en una clase de álgebra. Tengo el eje X, tengo el eje Y, tengo el eje Z y tengo el vector, este vector. ¿Cómo lo puedo escribir a ese vector? ¿Cómo saco las componentes de ese vector? La descompones en X y Z, digamos, no entiendo su pregunta. ¿Cómo deduzco yo este vector? Ustedes quieren sacar las componentes, pero lo que pasa es que no está centrado en el origen. ¿Usted cómo les pondría? Claro, que este está fácil, en realidad el vector 3, si yo pongo las coordenadas acá, X y Z, digo, bueno, este vector tiene coordenada 0, igual a 0, coordenada Y igual a menos 1 y coordenada Z igual a 1, ¿sí? Pero también lo pueden pensar así, fíjense, yo puedo tomar los dos extremos de ese vector y considerar los vectores que parten del origen y van hacia esos extremos y hacer la diferencia. Vector del extremo menos vector del origen me va a dar ese vector, ¿sí? Como una diferencia de dos vectores. Entonces eso me serviría para cualquier vector en general. Supónganse una dirección que
parta de acá del punto medio y que pase por el punto medio de acá. ¿Se la imaginan en esa dirección? Parte del punto medio de acá y pasa por el punto medio de acá. Consideremos el origen acá, X, Y, Z. Y tengo que sacar la dirección que pasa de por acá y pasa por acá. ¿Cómo la haría? La profe Simonelli tiró una forma que está piola, pero lo que yo les quiero explicar tiene una validez que es bien, bien general. Se pueden restar los dos puntos componentes. Claro, puedo restar el extremo que tiene coordenadas X igual a Z, tiene Y igual a 1/2 y Z igual a 1, a ese le resto el vector que tiene coordenadas X igual a 1/2, Y igual a 0, Z igual a 1. Se hace la diferencia. Pero ahí le van a quedar componentes fraccionarias. ¿Qué hago con las componentes fraccionarias? Los índices tienen que quedar como números enteros. Se lo multiplica para que quede... Exactamente. Busco un factor por estas componentes, me las convierta todas en entero, me haga desaparecer la fracción, ¿sí? Por ejemplo, miren, con este sistema de ejes, con el X y Z acá, la dirección 2 tiene componente X igual a 0, Y igual a 1/2, perdón, Y igual a 1, Z igual a 1/2. Entonces tengo 0, 1, 1/2. ¿Qué tengo que hacer para que me queden cosas enteras? Y tengo que multiplicar por 2. Entonces me va a quedar 0, 2, 1. ¿Sí? Entonces esta es la dirección 0, 2, 1. ¿Están de acuerdo? Pero tengo que sacar las comas y tengo que ponerle corchetes. ¿Sí? Bueno, entonces, de cualquiera de las dos formas, tomando la coordenada del final y restando la coordenada del origen, van a encontrar las coordenadas de un vector cartesiano, pero a las coordenadas de ese vector cartesiano lo tienen que poner enteros. Si tiene un signo negativo, el signo negativo se lo escribe como un techito, un techito en la componente correspondiente y se las pone todas sin coma y se la encierra con así, ¿ven? Corchete, el signo negativo está ahí arriba, ¿lo ven? Ahí donde está el cursor, esta dirección que dice -1, 0, 1, ¿ven? No hay comas y los signos negativos están puestos ahí como techitos, ¿sí? Para los planos, la idea es, yo miro el plano, la traza del plano, esto es como el plano corta una celda cúbica, esto se llama la traza del plano por la celda. Tengo que tomar un origen que no esté contenido en el plano, ¿sí? Tengo que tomar un origen que no esté contenido en el plano. Y me fijo las intersecciones. Este plano corta a mi eje X en 1, al eje Y en 1, y a Z lo corta en el infinito. El plano es paralelo al eje Z. Entonces, primero saco las intersecciones. Intersección con el eje X, 1. Intersección con el eje Y, 1. Intersección con Z, el infinito. Tomo los recíprocos de las intersecciones. ¿Cuánto es el recíproco de 1? 1. ¿Cuánto es el recíproco de 1? 1. ¿Cuánto es el recíproco de infinito? 0. Entonces este es el plano 1, 1, 0. ¿Sí? Cualquier plano que tenga un 0 en algún lado es paralelo al eje al cual le corresponde el 0. ¿Sí? Este es el 1, 1, 0, entonces ese 0 que tiene este plano me indica que es un plano paralelo al eje Z. Con ese criterio, ¿cómo es el plano 1, 0, 0?
Es un plano paralelo al eje Y y al eje Z. Es un plano paralelo a Y y al eje Z y que solo corta a X en X igual a 1. O sea que ese plano, el 1, 0, 0, sería la cara frontal de este cubo. La cara frontal de este cubo corta a X en 1, es paralelo al eje Y, o sea que corta al eje Y en el infinito, y es paralelo al eje Z, o sea que corta al eje Z en el infinito. O sea, las intersecciones serían 1, infinito, infinito. Si tomo los recíprocos, me da 1, 0, 0. ¿Entienden el razonamiento? Pero siempre tienen que tener cuidado, porque cuando vayan a buscar las intersecciones para sacar los índices, tienen que tomar el origen que no esté contenido en el plano. ¿Sí? Bueno, este plano, ¿qué índices tiene? ¿Dónde corta X? En 1. En 1. ¿Dónde corta a Y? En 1. ¿Dónde corta a Z? 1. 1. Entonces este plano tiene intersecciones 1, 1, 1, con los ejes estos que yo elegí. Tomo los recíprocos de las intersecciones y me queda 1, 1, 1. Este es el plano 1, 1, 1. ¿Sí? Bien. Este plano está un poquito más complicado. ¿Dónde corta a X? ¿Dónde se intersectan este plano con el eje X? En infinito. En el infinito. Este plano es paralelo al eje X. Entonces tengo intersección con el eje X, infinito. Intersección con Y, 1. 1. Intersección con Z, Un medio. un medio. Entonces tengo intersecciones infinito, 1, un medio. Tomo los recíprocos. Tomo los recíprocos. El recíproco de infinito es 0, el recíproco de 1 es 1, y el recíproco de un medio es 2. Así que este es el plano 0, 1, 2. ¿Comprenden la idea? Sí, se entiende. Sí. Bien. Sí. Entonces, para resolver el ejercicio 13 tienen que pensar al revés. ¿Sí? Si tienen que dibujar, por ejemplo, el plano 3, 3, 1, si tienen que dibujar el plano 3, 3, 1, estos ya son los índices de ese plano. Entonces tenemos que ir a hacer el camino al revés. Primero tengo que tomar los recíprocos de los índices. Este me quedaría 1/3, 1/3, 1, ¿no es cierto? Tengo un vendedor ambulante. Entonces, tengo que pensar en un plano que intersecte al eje X en 1/3. Intersecte al eje Y en 1/3 e intersecte a Z en 1. Entonces ahí me quedaría un plano que puedo dibujar en la celda a 1/3 de X, a 1/3 de Y y a 1 de Z. Me va a quedar un triangulito por ahí, por donde estoy moviendo el cursor. ¿Lo ven? ¿Entienden el razonamiento? Esto es ir al revés. Tengo los índices, quiero dibujarlo al planito, entonces tomo los recíprocos de los índices y eso me da la intersección con los ejes. Entonces voy a la celdita, busco la intersección con los ejes, los pongo los puntitos y ahí completo el plano. ¿Comprendido, jóvenes? Uy, esta parte de los intersticios también está metida acá. Oh. Bueno, se nos hizo la hora, estimados jóvenes. Bueno, espero que puedan hacer todo el práctico. Y como siempre, si lo que no entiendan, lo que se queden sin poder hacer ustedes solos, por favor, vayan a consultas, consulten por el aula virtual si quieren, por el foro, por
grupo de WhatsApp o por correo electrónico, ¿sí? Bueno, Listo, profe. Muchas les gracias.